Con el tema 3, habíamos visto cómo calcular la varianza. Recordemos que estamos viendo medidas de variabilidad de un conjunto de datos. Y la medida más usual es la varianza y su derivado, la desviación típica. Son muy sencillos. Cuando tenemos los datos en bruto, aplicamos la fórmula en la que sumamos cada una de las puntuaciones directas menos la media al cuadrado, partido por el número total de datos. Es decir, que en términos objetivos, la varianza es una media de diferencias al cuadrado. ¿Vale? En relación siempre a la media, porque la media está en la fórmula. Es diferencias de cada puntuación con respecto a la media. ¿Vale? Este era el caso de si nos dan los datos directos. Si no nos dan los datos directos, nos dan en tablas con categorías. Vamos a tener que aplicar esta fórmula, que es muy parecida a lo que hemos tenido que hacer con la media en el tema anterior. La varianza, recordad, S al cuadrado siempre es varianza. Y el subíndice indica la variable sobre la que se está calculando. Es un sumatorio de diferencias al cuadrado, pero ahora vamos a tener que ponderar por el número de observaciones que hay en cada categoría. Ahora no sumamos en todos los sujetos, las puntuaciones directas, sino que sumamos para cada categoría. El sumatorio irá de la primera categoría a la última, no del primer sujeto al último. Pero esta forma es muy parecida a la anterior, a la que vimos para la media, también se puede calcular así y es más rápido. Da el mismo resultado. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Sumatorio del producto entre la frecuencia de cada categoría por el valor de esa categoría al cuadrado, partido por n, número total de casos, y a ese cociente les restamos la media al cuadrado. Y nos da exactamente lo mismo. Veamos un caso. Aquí tenemos un caso en donde nos han dado una serie de datos en categorías. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estos no son datos directos? Que estos son datos agrupados en categorías. Es importante, parece trivial, pero es importante saber. No, porque hay 135 personas. Muy bien. El número de participantes es 30. Perdón, 300. Hay 300 participantes y, sin embargo, no nos dan las 300 puntuaciones, que sería una exageración, claro. A un ordenador no tiene ningún problema, no se cansa. Le damos las 300 puntuaciones y lo hace. Pero nosotros 300 puntuaciones tiramos todo el día, ¿vale? Por consiguiente, ya sabemos que los datos no son puntuaciones directas. Nos han dado categorías. ¿Cuántas categorías? Tantas normalmente como filas haya en la base de datos. Entonces, cada una de estas filas es una categoría en donde están, la variable es calificación, notas. 5, 6, 7, 8 y 9. Este es un ejemplo similar a lo que hemos visto previamente. Claramente aquí el profesor o los profesores no distinguen entre 5,5, 5,2, 6, no. Dan un 5 o un 6 o un 7. Su precisión es de más o menos una unidad con respecto al centro de cada categoría. ¿Tenéis cuenta que el centro de cada categoría es 5, 6, 7, 8 y 9? Porque a veces nos pueden dar los intervalos y no el centro. Lo que vamos a trabajar va a ser con los centros, por eso se llama X sub I. Para cada categoría nos dan la frecuencia. El número de casos, que hemos tenido un 5, 135. Número de casos que hemos tenido un 6, 66. Número de casos que hemos tenido un 7, 45, etc. Se puede calcular la proporción
dividiendo cada una de estas frecuencias por el total. Y claramente nos hay que dar la unidad, si no hemos cometido algún error. Pero lo más importante ahora es calcular la varianza. Y simplemente cogemos el centro de esa categoría y le restamos la media. Con lo cual la media la tenemos que saber previamente, la tenemos que haber calculado previamente. Aquí ya no la dan, 6,12, pues entonces es sencillo. 5 menos 6,12 nos da menos 1,12. 6 menos 6,12, que es la media, me da menos 0,12. Y así vamos creando una columna con las puntuaciones diferencia. Diferencia entre la puntuación central de la categoría y la media de ese conjunto de datos. A continuación, ¿qué tenemos que hacerlo? Según la fórmula. No, elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Primero tenemos que hacer la diferencia, luego la siguiente operación en orden de prioridad es el cuadrado. Entonces cogemos otra columna y calculamos los cuadrados. Menos 1.12 por menos 1.12, 1.25. Menos 0.12 por menos 0.12, 0.01. Con lo cual los signos negativos se nos van. Y eso es importante. Exactamente. Y por último, ¿qué nos queda según la fórmula? Hemos hecho la puntuación diferencia, hemos elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? Multiplicar por la frecuencia de cada categoría. Ese valor, que es este, se multiplica por la frecuencia de cada categoría. Lo tenemos aquí. 1,25 por 135. Nos da 169. 0,144 por 66 y nos da 0,95. Y por último, una vez que hemos hecho esas multiplicaciones, sumamos el sumatorio, los 5 valores de las 5 categorías, y eso nos va a dar el numerador de la varianza. Y el denominador va a ser 300, el número total de casos que tenemos. Hacemos los cálculos y nos da 1,61. Eso es un índice de varianza. No sabemos si es muy grande, muy pequeño. ¿Cómo diríais que es eso? 1,61. ¿Esa varianza es grande, es pequeña? Pues realmente es difícil decirlo porque no tenemos un punto de referencia. El único punto de referencia que podemos utilizar, ¿cuál es? El 0. ¿Las varianzas pueden ser negativas? No pueden ser negativas porque hemos elevado al cuadrado. Por consiguiente, un punto de referencia es el 0, que ¿cuándo una variable tiene varianza 0? Cuando todas las puntuaciones son iguales. Varianza 0. En esa variable no hay variabilidad en ese conjunto muestral. Para esa variable, todos los casos son idénticos en esa variable. Ese es el único punto de referencia, ¿vale? Pero recordad que al elevar al cuadrado, esto no está en la misma escala que las medias. Para calcular un índice de variabilidad que esté en la misma escala que la media y lo pueda comparar, todo lo que puedo hacer es calcular la raíz cuadrada de esta varianza. Entonces, estoy eliminando el cuadrado. Y eso me da otro índice de variabilidad que se llama desviación típica. Simplemente S de X. Es la varianza, la raíz cuadrada de esa varianza. Ya está. Una forma de hacer el cálculo más rápido, he dicho que era esta. La razón es que no tengo que estar haciendo todas estas diferencias al cuadrado. Solamente tengo que cogerme las puntuaciones X y elevarlas al cuadrado. Me cojo otra columna y cada una de las puntuaciones X al cuadrado. 5 por 5, 25, 6 por 6, 36, etc. Ahora, multiplico cada frecuencia por ese valor al cuadrado. Cojo su sumatorio, lo divido por el total y le resto el cuadrado de la media. Y me da lo mismo. Es más rápido hacerlo así. ¿Vale?
Aquí tenemos otro ejemplo de cálculo de la varianza. De nuevo, ¿cómo sabemos que los datos que nos dan aquí en forma de tabla no son puntuaciones directas? Pues si vemos el número de casos total, ¿cuántos hay? Nos tendrían que dar 40 puntuaciones. Aquí no hay 40 puntuaciones. Nos han dado en categorías. ¿Y qué es lo que han hecho? Nos dan 5 categorías, pero ahora no nos dan el punto medio. Nos dan un intervalo. Límites aparentes. Entre el 10 y el 12, punto central, el 11, que es el que vamos a poner como referencia. En la categoría del 13 al 15, el punto central es 14, que es el que vamos a poner como referencia, etc. Una vez que tenemos el punto central calculado para cada categoría, aplicamos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Es decir, tenemos X sub I, calculamos la media, aquí la tengo que calcular, ha dicho la media, sumatorio de N sub I por X sub I partido por el total de casos. La media, 16,55, vale. Una vez que tengo la media, puedo hacer las puntuaciones de diferencia. Aquí no lo han hecho así, porque la fórmula más cómoda es la segunda que hemos visto anteriormente. Pues vamos a hacerlo así. Una vez que tenemos, entonces, en este caso, sí, necesitamos la media. ¿Vale? Ya tenemos esta parte de la fórmula, 16,55 al cuadrado, y necesitamos el cociente. Para el cociente lo único que tenemos que hacer es esta columna. Coger cada una de las puntuaciones X sub I, la multiplicamos por la frecuencia, 11 por 5, 55, 14 por 10, 140. Una vez que tenemos esa columna, sumamos y nos da el numerador. Y el denominador es el número total de casos. Aplicamos la fórmula y nos da un valor de 11,50. ¿Qué es la valor cuadrado del numerador? O sea, el 662, más que valor. X sub I hay que elevarlo al cuadrado. Muy bien. Aquí no está elevado al cuadrado. Entonces, era esta columna. Y esta han tenido que utilizar, claro, esta la han utilizado, claro, para el cálculo de las medias. Aquí tenemos un sumatorio de N sub I por X sub I, es esta columna. Pero para el cálculo muy bien observado de la varianza, necesitamos sumatorio de N sub I por las X al cuadrado, que es esta columna. No han separado X al cuadrado. Es más cómodo separarlo para no equivocarse. Hacer una columna al lado de esta, por ejemplo, X al cuadrado, y luego simplemente tienes que multiplicarlo por... Es una forma de no equivocarse. El caso es que esto ya nos da una puntuación de varianza, de variabilidad de esos datos, 11,50, y su desviación típica, la raíz cuadrada de ello, es 3,39. Esta desviación típica ya sí está en la misma escala que la media. Y así podemos tener una cierta idea de si esta variabilidad es mucha o poca en relación a su media. De forma intuitiva, aquí tenéis una simulación de una serie de datos. Claramente los han agrupado en 4 categorías aquí, 1, 2, 3, 4, aquí 5, pero claramente conforme vamos recorriendo los histogramas hay mayor variabilidad. La varianza es mayor. No se ve muy bien, pero aquí pone desviación típica 9,93, 14, 19 y 24. Conforme la amplitud de puntuaciones es más amplia, el índice estadístico de desviación típica se incrementa, que es como tiene que ser. Propiedades de la varianza. Pues van a ser muy parecidas a los que ya hemos visto. Su cálculo requiere el uso de todas las puntuaciones. Mide la variabilidad con respecto a la media, obviamente. La fórmula de la definición ya lo vimos. Por consiguiente, y esto es importante, solamente la vamos a utilizar cuando la media sea relevante. Ya vimos el otro día que en algunas situaciones la media no es un índice apropiado. Si la media no es un índice apropiado para calcular el índice de tendencia central,
Tampoco la varianza es apropiado para medir la variabilidad. Variables que no son simétricas, etcétera, pues a lo mejor necesitamos otros índices de variabilidad que no sean la varianza, porque la media no es apropiada. Muy importante, nunca son negativas. Son o 0 o superior a 0. Y luego tenemos estos dos casos, que son dos formas rápidas de calcular la varianza de puntuaciones transformadas. Ya vimos algunos casos en donde tenemos que calcular transformaciones de nuestros datos. Por ejemplo, si vamos a Norteamérica, allí trabajan con dólares, aquí trabajamos con euros. Si vamos allí y nos dicen que este libro allí cuesta $20, yo me plantearé, ¿eso es mucho o poco? Necesito transformarlo en algo que yo entiendo, que son euros, ¿vale? Por eso no lo habéis vivido, pero cuando pasamos de pesetas a euros, nosotros tenemos que hacer ese cálculo de forma mental para ver si algo que nos decían en euros era mucho o poco, ¿vale? Hay muchas veces que necesitamos hacer transformaciones. El ejemplo de los dólares y los euros es anecdótico, pero en psicología hay muchos casos. Por ejemplo, imaginaos que una variable no es normal, no se distribuye según la curva normal. No puedo utilizar la media, no puedo utilizar la varianza. ¿Qué puedo hacer? Hay muchas cosas que puedo hacer, pero una de ellas es utilizar estadística no paramétrica, que no utilizar ni media ni varianzas, otra estadística, otros índices, ¿vale? Pero otra forma es transformar mis datos para que cumplan la normalidad. Hay transformaciones que pasan un conjunto de datos no normales a datos normales. Algunas veces se hace. Puede estar un poco... Algunos lo critican, porque está transformando la estructura de tus datos, ¿vale? Pero si quieres aplicar estadística paramétrica, no te queda otra, ¿vale? El caso es que muchas veces necesitamos transformar nuestras variables, nuestras puntuaciones X en otra escala, Y. Y la transformación más usual es una transformación lineal. En este primer caso vemos una transformación en la que a cada puntuación del conjunto de datos inicial le sumamos una constante, ¿vale? Os comenté el caso de la inteligencia. Stes-Wessler inicialmente, sus creadores dijeron, bueno, pues el punto central es 0. Una persona normal le damos a la puntuación 0. Una persona por encima de lo normal, por encima de la media, le damos una puntuación positiva y por debajo de la media una puntuación negativa. Pero claro, a la persona, si le dices que tienes un 0 de inteligencia o que la inteligencia es negativa, asociamos lo negativo y el 0 a otras cosas y no gustaba. ¿Qué hicieron? Transformar las puntuaciones a otra escala. Una escala que tuviera el punto central en 100 y la división típica 15. Ya está. Pues imaginaos que tenemos una necesidad de ese tipo y cogemos las puntuaciones originales que están alrededor de 0 y le sumamos 100. Sí. No transformamos nada en las puntuaciones, simplemente las trasladamos, ¿vale? Esta sería la transformación. Y nos daría otras puntuaciones, que llamamos I. La pregunta es, ¿cómo se relaciona la varianza de la escala original y la varianza de la nueva escala? Pues muy sencillo. Si simplemente he cogido las puntuaciones y las he trasladado sin moverlas, la varianza no cambia. Perdón. Sí, la varianza no cambia, lo único que cambia es el punto central. Si yo tengo las puntuaciones -0, -1, -2, -3, 1, 2, 3. Si tengo las puntuaciones -1, 0 y 1, y a todas ellas le sumo 100, pues simplemente lo que estoy haciendo es
Aquí estará el 100, 101, 99, 98. ¿Y las nuevas puntuaciones cuáles serán? 99, 100 y 101. ¿La variabilidad es la misma? ¿Es la misma? Entonces, es simplemente por sentido común. Lo único que he hecho con esta transformación es trasladar las puntuaciones desde un rango alrededor de 0 a un rango alrededor de 100. Pero no he modificado la forma. Por lo tanto, la varianza de las nuevas puntuaciones es la misma que la varianza de las antiguas puntuaciones. Eso no ha cambiado. Y la división típica sucede lo mismo. ¿Vale? Otra cosa sería si utilizo esta transformación. Esta transformación ya sí me altera las varianzas. Esta transformación, si os dais cuenta, es muy similar a la anterior, pero ahora a cada puntuación original la multiplico con una constante b antes de sumarle otra constante a. Eso es una transformación lineal. Esa transformación sería una línea recta. ¿Vale? A cada valor de x le da un valor de y, en donde el punto donde la recta corta el eje de ordenadas es A. Aquel valor. Y el grado de inclinación de la recta es la pendiente, B. Esos dos valores, en un caso concreto, os lo van a dar. ¿Vale? Ya veremos cómo el día de mañana vamos a tener que calcularlos. Pero en un caso concreto os van a decir, hemos hecho esta transformación lineal. Y se os van a dar una pendiente y el punto corte con la recta. Entonces, para cada valor de x vais a tener un nuevo valor de y. La pregunta es, ¿cómo se relaciona la varianza de la variable original con respecto a la varianza de la nueva variable? Pues esta es la fórmula. La varianza de la nueva variable es el producto de la varianza de la antigua por el cuadrado de la pendiente. Si os dais cuenta, A no interviene. Porque como hemos visto aquí, si simplemente sumamos una constante, no afecta para nada. Entonces, A en esta fórmula no aparece. Pero B sí. Multiplicar el cuadrado de B por la varianza nos da la varianza de la nueva variable. Si lo expresamos en valores de desviación típica, es lo mismo, pero con B en valor absoluto. Eso significa que siempre en valor positivo. Recordad que B es la inclinación. Aquí la inclinación es positiva, pero la inclinación puede ser negativa. En este caso, B sería un valor negativo. ¿Vale? Si yo multiplicara simplemente B por la desviación típica y B fuese negativo, esto me saldría negativo. Y eso no puede ser. Por eso ponemos esas dos barras que significa valor absoluto. Esa B siempre en positivo. Y tendríamos la dimensión típica de la nueva variable. Aquí es un ejemplo simple de un conjunto de puntuaciones X, las originales, directas, aquí no han hecho nada de categorías. 3, 5, 6, 9, 7, 3, 2. Les aplicamos una transformación lineal, que muy sencilla es 2 más 3 por X. Escogemos el primer valor de X, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 2. Y nos da 11. Lo hacemos eso con todas las puntuaciones originales de X y nos da otro conjunto de puntuaciones en Y, que llamamos Y. Aquí se ha calculado la media de este conjunto de puntuaciones y su varianza. Para calcular la media y la varianza de las nuevas puntuaciones, aplicamos las dos fórmulas que hemos visto. La media de la nueva variable se obtiene aplicando a la media de la antigua variable la misma transformación que hemos hecho con cada uno de los datos. Y la varianza, lo que hacemos es que cogemos la pendiente de la transformación, 3,
al cuadrado por la varianza de la antigua variable y nos da la varianza de la nueva variable. Esto es mucho más rápido que si tuviéramos que hacer el cálculo de la varianza de la media de los datos de ahí. Pero lo más importante no es esto, porque estos son cálculos. Lo más importante es que a veces necesitamos hacer transformaciones de nuestros datos. Por la razón que sea. En neuroimagen, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la neuroimagen? ¿Sí o no? Sí. Pero el TAC lo que te mira es la estructura de tu cerebro. Como tienes el hipotálamo, el corte cerebral. Yo me hice una vez uno y me dijeron que estaba bien, padecía dolor de cabeza y me hicieron un TAC para desechar algún problema. Y me dijeron que todo estaba bien, excepto que, para mi edad, todo estaba bien para tu edad, excepto que las circunvoluciones cerebrales eran raras. Bueno, eso ya lo sabía yo, mi madre siempre me lo decía, que yo era raro, así que ya sé por qué. El caso es que la estructura, pero muchas veces tenemos atlas de estructuras típicos en diversos atlas, por ejemplo, y queremos transformar el cerebro de una persona en ese atlas. Es decir, se cogieron el cerebro de una mujer normal, mayor, que murió y pudieron ver su cerebro de forma muy detallada. Y ahora, cualquier cerebro que pasa por resonancia funcional magnética no va a ser igual de tamaño que el de aquella mujer, pero lo comprimen o lo alargan estructuralmente como si fuera una especie de globo para que se adapte al cerebro, que es el estándar en las coordenadas tal y h, que como se llaman, para determinar, aquí está el hipotálamo, aquí está tal estructura, aquí está el sistema límbico, etc. Eso es una transformación, porque las personas no tenemos todas el cerebro igual, algunas más pequeñas, otras más grandes, algunos achatados, no sé. Pero cuando se quieren hacer análisis de muchos pacientes o participantes en un experimento, todos sus cerebros tienen que transformarse a la misma escala. Y esa escala, por definición, es la que unos investigadores hace unos 20 años determinaron. Entonces, todas las zonas del cerebro un poco se ajustan a aquello. Eso es una transformación. Y vais a ver transformaciones de muchos tipos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Imaginaos que alguien os dice la varianza del peso en las hormigas, soy un etólogo o un biólogo, he medido una serie de hormigas y la varianza son 0,001 miligramos. La varianza típica, mejor dicho, sí. No, vamos a ver de la cuasivarianza. Ah, vale, sí. Sin ningún problema. ¿O con el chiste, no? Sí, de la cuasivarianza. Es la varianza, pero Así del bajo. el del bajo, exacto. El próximo año vamos a ver que hay algunos estadísticos que están sesgados. No solamente los profesores cuando puntúan a los alumnos están sesgados, también los estadísticos. Hay algunos estadísticos que no... a ver. Un estadístico es como una pistola. El estadístico medio, yo calculo aquí la media de altura de esta clase y me da un valor. ¿Creéis que ese valor es el mismo que el valor de la población a la que pertenecéis? Entonces, imaginaos que yo he medido aquí la media en mi muestra, en altura es 1,72. ¿Muy alto? Bueno, da igual. Puede ser alto, sin ningún problema. La muestra no es muy grande. En la población, yo no sé cuánto vale la media, representada por mu. Pero lo que sí sé es que
quiero estimar la media de la población a partir de la media muestra. ¿Vale? Para eso sirven los estadísticos. Todo lo que vais a ver este año, el próximo año veremos que nos sirven para estimar lo que sucede en la población. ¿Vale? Este valor es indubitable. Si yo os mido la altura y el metro, la precisión del metro es apropiada, hago el cálculo 1,72. Va a misa. Pero ¿cuánto vale la media? No lo sé. Pero realmente en estadística lo que pretendemos es hacer esa inferencia. Entonces es como si lo que he dicho antes, la media es un buen estimador de la muestra, es un buen estimador de la media en la población. Me tendría que haber preguntado, ¿eso de bien cómo lo operativizamos? Porque sí es bueno, sí es un buen estimador, en el sentido de que si yo cojo diversas muestras, no me van a salir exactamente los valores de la población, pero van a estar todos muy cercanos al punto central, al que yo quiero estimar. La media es un buen estimador de la media poblacional. ¿Qué sucedería en este caso? Yo tengo ahora otro estimador, que es la media recortada. Otro tipo de media. Y me salen estos datos. ¿Qué pasa? Hay un sesgo. El punto central de estos datos, con respecto al punto central de la población, hay una diferencia entre ellos. ¿Vale? Ese estimador, si cumple esto, es un estimador sesgado. Cuando lo utilizo para estimar la media, si yo utilizo la media recortada para estimar la media poblacional, y resulta que tengo me pierde la media recortada, que no me estaba gustando, otro tipo de estadístico central, ¿vale? El que yo me invente, el estadístico reales, una media que yo me invente. Si sucede esto, ese estimador está sesgado. Es como una pistola de feria que tiene una pequeña desviación. Yo apunto siempre, quiero conocer el centro de la distribución, pero el tiro siempre se me desvía un poquito. Eso es sesgo. Bien, la varianza, lo mismo que decimos para la media, decimos para la varianza. La varianza poblacional, perdón, la varianza muestral es un buen estimador de la varianza poblacional. No. La media sí estima bien, la media muestral sí estima bien la media poblacional. La varianza muestral no estima bien la varianza poblacional. Tiene este problema. Todo lo que se hace es corregirlo. Y se utiliza la cuasivarianza. La cuasivarianza se define en el numerador igual que la varianza. Sumatorio de puntuaciones diferencia al cuadrado. Esto no cambia. Sin embargo, en el denominador le restamos 1 al número total de casos. Eso es la cuasivarianza. Y es un estimador insesgado. Este estimador, que se le suele poner aquí, es ese sombrero de Harvard que dicen los ingleses, para indicar que estoy utilizando como estimador de la varianza poblacional. La cuasivarianza es, también se nos suele poner aquí el -1 para indicar que es cuasivarianza, que se está utilizando esta expresión como estimador y que es la cuasivarianza. Este estimador sí es un buen estimador de la varianza poblacional. Pero es simplemente lo mismo que la varianza, que en el denominador le has quitado un grado de libertad. Y recordar el chiste. Lo conté, ¿no? ¿Lo repito o no? No, muy mal.
La varianza, recordar que en estadística diferencial el denominador de la varianza y de la cuasi varianza ya no son el número de sujetos, es grados de libertad. Pero estos estimadores los utilizaremos para población, ¿no? Ahora no. No, este año no veis, hasta los últimos temas no vais a ver nada de estimación. Pero los últimos temas se trata este tema, este asunto. Y el próximo año ya cuando se ve en profundidad. ¿Qué son los grados de libertad? ¿Qué son los grados de libertad? A ver. Sí. A ver. Yo quiero que conseguir 3 números cuya suma me dé 10. Dime un número. 3. ¿Habéis elegido completamente en libertad, verdad? Sí. No te he puesto una... Yo sí. Tú también. Lo que ha salido. Ahora, usted. Pero ¿usted ha elegido con libertad? No. Porque si hay una restricción, que la suma tiene que dar 10, los dos primeros valores están, se pueden coger al azar, lo que quieras, 1500, da igual. Los dos primeros sí, pero el tercero ya no. El tercero está fijado por los otros dos. Has perdido un grado de libertad. En robótica se utiliza mucho, si yo quiero coger mi botellita de agua para beber, puedo utilizar mi mano, ¿verdad? Debo utilizarla. ¿Cuánto grado de libertad tiene mi mano? ¿Puedo moverla de adelante a atrás? Sí. Un grado de libertad. ¿Puedo moverla de izquierda a derecha? Hombre, si quieres coger la botella, ¿no? Otro grado de libertad. ¿Puedo moverla de arriba a abajo? 3 grados de libertad tiene mi mano a la hora de poder coger esto. Ahora imaginaos que vengo a clase y me han puesto una escayola porque en karate me he lesionado. Ahora, ¿puedo moverme de derecha a izquierda? Sí. Solamente me han puesto aquí la escayola en el codo. ¿Vale? Derecha a izquierda puedo. Arriba abajo puedo, pero no puedo hacer esto. Me han quitado un grado de libertad. ¿Vale? Entonces, esos son los grados de libertad. Y el denominador son grados de libertad en estadística. Por eso el chiste de que estaba la varianza y la cuasi varianza en el bar, y le dice la varianza a la cuasi varianza, ¿qué, tío? Me he enterado que te has casado. Y dice el otro, sí, claro, gracias. Bueno, y dime, ¿qué tal la vida casado? Y dice la cuasi varianza en el 1. Bien, si no te importa prescindir de un grado de libertad más. Se le puede dar la vuelta, que sean chicos. De los chicos, ¿eh? Vale. Coeficiente de variación. A ver, imaginaos que os digo, la varianza. Soy un biólogo y estoy trabajando con hormigas. Muy interesante, os lo aseguro. Hay algoritmos de inteligencia que trabajan con la conducta de las hormigas. Se llama procedimiento, se llama inteligencia estigmergia. Me cuesta trabajo pronunciarlo incluso. El caso es que son temas muy interesantes, pero yo soy un biólogo, trabajo con hormigas y las he medido, su peso. Digo, la desviación típica del peso de las hormigas es el 0,01. Y luego me voy a hablar de elefantes. Digo, la desviación típica del peso en los elefantes es de 8,3. Me estoy dando corto, pero bueno. Sí. Y pues oye, un momento. Estás hablando de varianzas de poblaciones muy diferentes. ¿Cómo vas a comparar la variabilidad de las hormigas con la de los elefantes? Si no tienes en cuenta la media de cada uno de ellos. Cuando quieres comparar variabilidad en poblaciones muy diferentes, tienes que utilizar el coeficiente de variación, que tiene en cuenta la variabilidad en relación a la media. Entonces, es un intercociente entre la desviación típica y la media, a veces multiplicado por 100. Por eso dice que es una medida relativa de variabilidad. No es la variabilidad en sí, sino relativa en relación a la media. Determina la proporción de desviación típica, por eso es desviación típica,
respecto a la media de la distribución. La variable es adimensional. ¿Esto qué quiere decir? Sí, hemos dicho que la desviación típica estará en las mismas unidades de medida que la media. Si estamos hablando de peso, la desviación típica estará probablemente en gramos y la media en gramos, o en kilos y en kilos. Si yo divido kilos por kilos, se me van las unidades. Es una variable que no tiene unidades, ¿vale? Por eso se dice que es adimensional. Aquí tenéis un ejemplo. Prueba de inteligencia espacial, prueba de razonamiento silogístico. Oye, pero si son dos pruebas distintas, ¿cómo vas a comparar la variabilidad en esas dos variables? Lo puedes hacer con el coeficiente de variación. Imaginaos, la inteligencia espacial, ¿sabéis lo que es, no? ¿Quién tiene coche? ¿Quién conduce aquí? Hace mucho tiempo que te sacaste el carnet, ¿qué te pasaba al principio? En los primeros días de autoescuela. Pues que tenía que mirar a todos lados. Tenía que mirar a todos lados, no habías automatizado los procesos de meter la marcha, pero en cuanto a las distancias, al aparcar, tenías que calcular la posición del coche en relación, y eso es difícil. Hay una serie de test que miden esa inteligencia espacial, ¿vale? Un ingeniero, un arquitecto tiene que tener una buena inteligencia espacial. Probablemente la tenga si ha jugado de niño con Legos. Razonamientos silogísticos. Son formas de razonamiento. Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre. En consecuencia, Juan es mortal. Son razonamientos silogísticos. Y todos los test de inteligencia tienen ítems para evaluar esos tipos de razonamiento. Entonces, si tenemos que la media de una muestra de inteligencia espacial es 110, de edición típica de 16, mientras que el razonamiento silogístico, que la media es 40, de edición típica 5, vemos que son muy diferentes, 16 versus 5, pero claro, sin más no podemos compararlo. Lo que tenemos que hacer es establecer el cociente. El cociente de variación de la inteligencia espacial será esa desviación típica en relación a su media, 0.14. Y hacemos lo mismo para razonamientos silogísticos, la desviación típica en relación a su media, 0.12. Y ahora vemos que 0.14 y 0.12 no difieren mucho entre sí, están muy cercanos. No son iguales, pero son muy parecidos. Cuanto antes si comparamos directamente las desviaciones típicas, vemos que hay una diferencia importante. En cambio aquí, no. Es decir, cuando os pidan hacer un razonamiento de variabilidad de un conjunto de datos, de muestras variables muy diferentes entre sí, hay que utilizar este coeficiente. ¿Hay aquí algún ingeniero? ¿No? No hay. Yo he tenido médicos, he tenido abogados, policías, de todo. Eso los ingenieros le llaman razón, señal, ruido. Es decir, pero si no hay nadie, pues... Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Las notas de los alumnos del ejemplo anterior presentan una media de 6,12, la media, y una varianza de 1,61. Por tanto, la desviación típica es 1,27. Coeficiente de variación, observar que aquí lo estamos multiplicando por 100. Muchas veces se multiplica por 100 para tener unos términos de porcentajes, pero es lo mismo. Y aquí lo mismo para una segunda clase. Si queremos observar aquí, la media de esta segunda clase es de 102. Y la media de esta clase era de 6,12. Son medias muy discrepantes, quizá porque estén en escalas distintas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una escala en calificaciones del 0 al 10. En Latinoamérica la tienen del 0 a 5. Entonces, tienes que tener ese tipo de cosas en cuenta. Para compararlo realmente, tienes que utilizar el coeficiente de variación. Cada una de las desviaciones típicas, partido por su media, multiplicado por 100.
En este caso, incluso en variaciones típicas, coeficiente de variación, hay una diferencia importante en este ejemplo. Otra medida de variabilidad. Esta medida es no paramétrica. La amplitud semi-intercuartil. Simplemente se calcula el percentil 75 y el percentil 25 de los datos. Se restan el mayor del menor y se divide por 2. Por eso es semi, la mitad de la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es otra medida de variabilidad de los datos. Entonces, con los datos del ejemplo 3.4, calcúlese la amplitud semi-intercuartil de la distribución. Y tenemos estos datos. Aquí el problema es que tenemos que hacer 2 percentiles. Y esto es un poquito... No es lioso, vamos, pero son bastantes cálculos. Entonces, aquí están de forma resumida. Para el percentil 75 de los datos anteriores, se calcula 50 por 75 partido por 100, porque tenemos ¿cuántos datos tenemos? N, en este caso, será el número de datos, efectivamente. N sub i es 50, tenemos 50 datos. Como el percentil es el 75, si queremos calcular, 50 por 75 partido por 100. Es la posición 37,5. El dato que ocupa la posición 37,5. Tenemos que ir a esta tabla, a las puntuaciones acumuladas. Vemos que va de abajo arriba. ¿Dónde se encuentra el intervalo crítico para este caso? Aquí llegamos al 37,5. Aquí. 40. Esta es la categoría clave. Hasta el final de la categoría nos pasamos. Llegamos a 40. Y al inicio de la categoría no llegamos, porque estamos en el 22. Es por eso por lo que la categoría es el intervalo crítico 10-12. ¿Sí? El intervalo crítico es 10-12. Donde está el 40. Hacemos los cálculos, límite inferior de ese intervalo, tendríamos que tener la tabla, no la tenemos. 9,5. 50 por 75 partido por 100, que es lo que hemos hecho ya, menos la frecuencia acumulada, que es 22, y la frecuencia de ese intervalo, 18. Multiplicado por la amplitud del intervalo, 3. Y nos da 12,8. Hacemos lo mismo, pero ahora para el percentil 25. Si os dais cuenta, lo mismo que antes, pero ahora es percentil 25. Ahora cambia, lo más probable es que cambie la categoría. El intervalo crítico ahora es 7,2, hacemos los cálculos y nos da 7,31. Obviamente tiene que ser inferior a este. Amplitud semi-intercuartil. Percentil 75 menos 25, partido por 2, hacemos los cálculos y nos da una medida de variabilidad de los datos. ¿Vale? 2,31. Esta es una medida no paramétrica, porque no hacemos supuestos sobre si la distribución es simétrica, sobre si la media es apropiada. Nos vale en cualquier caso. Y por último, vamos a ver índices de asimetría. Si veis una serie de datos como este, ¿cómo diría que son los datos? ¿Simétricos o asimétricos? Si os cogéis el punto central, aproximadamente ahí en el mismo caso, número de casos por abajo que por encima. Tiene una forma bastante, forma de campana es simétrica. Si veis lo mismo de ese conjunto de datos, veis que aquí la mayor parte de los datos están a mano izquierda de valores de la variable. Y aquí
No, esto es al contrario, esto es positivo y esto es negativo. Está intercambiado. Esto sería asimetría positiva y esta asimetría negativa. En estos casos, necesitamos también una serie de índices estadísticos que nos señalen el grado de asimetría. ¿Recordáis antes cuando hemos hablado de que la varianza era una medida de variabilidad con respecto a? Bien, pues ahora necesitamos un índice de asimetría en relación a asimétrico con respecto a qué. A la puntuación, a la distribución que es claramente simétrica. ¿Vale? La distribución que es claramente simétrica es cuando la media y la moda coinciden. Aquí tenemos una distribución simétrica, calculamos la media, calculamos la moda y nos va a dar el mismo valor. ¿Vale? Este caso es cuando la distribución es simétrica. Si aplicamos esta fórmula, en ese caso, media menos moda, si son iguales, ¿qué pasa? Queda 0. 0 dividido por la variable que tengas es 0. ¿Vale? La simetría 0. Ese es el punto de referencia. Una distribución simétrica de este tipo, cuando le aplicamos este índice de simetría, tiene un valor 0. Es por eso por lo que los otros índices son asimétricos, positivos o negativos en relación a este caso. Este es el punto de referencia. Igual que con la varianza era la media. Si tenemos una distribución positiva, en este caso, asimetría positiva, en términos intuitivos podéis ver lo que sucede. ¿Qué sucedería con la media en las distribuciones de este tipo? Aquí, si calculamos la media y usted o usted son jequesas árabes, ¿qué va a pasar con la media? Hacia la parte de la derecha, ¿no? Pues entonces la media está más hacia la derecha que la moda. La moda es el punto más alto de la distribución. ¿Veis entonces que ponéis este ejemplo sin más y veis que la media es más elevada que la moda? Si aplicamos esta fórmula, la media es mayor que la moda, luego esa resta va a ser asimetría positiva. Y al contrario, si tenemos esta distribución, vemos claramente que los valores extremos están por la parte inferior, que son los que arrastran a la media. Por eso la media se ha ido a esta zona. No se ha quedado se ha ido un poquito hacia abajo. Por tanto, media menos moda, aquí en este caso, la media es más pequeña que la moda, el numerador es negativo. Y por consiguiente, asimetría, cuando este coeficiente es negativo, tenemos asimetría negativa. Es un índice de asimetría de Pearson, uno de los principales desarrolladores de la estadística a principios del siglo XX, que nos indica el grado de asimetría con respecto al punto central. Pearson, Fisher, Newman-Keuls, hay una serie de personajes a principios del siglo XX que son los que desarrollaron la estadística. Es una disciplina del siglo XX. Bien. Aquí es un ejemplo en el que nos dan una serie de datos y nos piden calcular la asimetría. Pues primero tenemos que calcular la media, la moda es muy fácil de calcular porque es el valor de mayor frecuencia. Está aquí, en esta categoría, el valor de mayor frecuencia es el punto central de ese intervalo, 11. La media, aplicamos la fórmula que vimos previamente y tenemos que calcular también la desviación típica. Entonces, media 9,62 menos moda, para la desviación típica nos sale asimetría negativa. La mayor parte de los datos están en el extremo derecho de la distribución.
En el gráfico se ve claramente. Si veis este gráfico, veis que la mayor parte de los datos están a mano derecha. Y ahora vamos a hablar de... ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Todo lo que hemos visto ahora mismo son simplemente valores numéricos, que llamamos estadísticos, valores numéricos que nos sirven para hacer, para representar de forma resumida nuestros datos. Y para ello necesitamos algún índice de tendencia central, ¿vale? Algún índice de variabilidad y algún índice de asimetría. Gracias. Nos dan esos tres valores y nos hacemos una idea de cómo son los datos, ¿vale? El próximo año veremos cómo utilizar esos valores para hacer inferencias sobre lo que pasa en la población. Pero por este año es estadística descriptiva. Estamos informando de lo que ha sucedido en nuestro estudio, en nuestra muestra. ¿No hay ninguna pregunta sobre ello? Hay muchos más índices, muchísimos. Hay un área llamada EDA, Análisis Exploratorio de Datos, en donde tratan de encontrar índices de este tipo y más complejos en situaciones muy diversas y en condiciones de los datos muy diversas. Es un tema interesante para al que le guste esto de la estadística. Ahora vamos a entrar en transformaciones. El de Fisher también sale en el libro. Ah, bien. Sí. Vale. Vamos a ver el Fisher. ¿Por qué tantos estadísticos? Pues porque ¿por qué no nos vale uno solo? Ya podéis empezar a responder a esa pregunta. ¿Por qué necesitamos el índice de asimetría de Pearson y el de Fisher? Si ya tenemos uno, ¿por qué? Porque cada uno es bueno o malo en determinadas circunstancias. Algunos superan a los otros en condiciones de no normalidad. Son cuestiones ya muy específicas. Lo que he dicho antes, si la distribución no es simétrica, la media no es válida para resumir el punto central. Entonces necesitamos algún índice que nos indique el punto central para distribuciones no simétricas. ¿Vale? Si la distribución que tenemos es bimodal, la moda no nos sirve, porque tenemos dos modas en nuestros datos. Entonces, hay todo un juego en estadística que es trabajar con diferentes índices, ¿vale? Y se investigan de forma exhaustiva sus propiedades. Este es otro índice más. De Fisher. Sir Ronald Fisher. Bueno, la media al cubo es otro índice. Es un poquito más complejo de calcular que el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos puntuación en diferencia observar. Esto es lo mismo que tenemos en la varianza, pero elevado al cubo. Claro. Hemos visto que el índice anterior también nos daba valores negativos. En los índices de asimetría, eso se puede dar, en varianza no. Entonces tenemos que calcular una columna, en cada caso que nos pongan, con la puntuación en diferencia entre la puntuación y la media al cubo. Eso se multiplica por la frecuencia de cada categoría. Por consiguiente, esto va desde la primera categoría hasta la categoría n. Y en el denominador multiplicamos S al cubo
No es la varianza. Es la desviación típica al cubo por el número total de casos. Depende de lo que os pregunten. Ahora vamos a ver una transformación con la que vais a estar 2 años luchando. Lo digo porque es así. Son las puntuaciones tipificadas. ¿Qué habíamos visto en el ejemplo anterior cuando os puse 3 puntuaciones y le sumé 100? Se trasladaban sin cambiar la varianza ni la desviación típica, cambiar solamente la media. Pues vamos a ver aquí ahora una transformación que es muy útil para calcular probabilidades más adelante. Se trata de las puntuaciones llamadas típicas. Cualquier variable que tengáis, si la queréis comparar con otra, y trasladáis las dos a puntuaciones tipificadas, son directamente comparables. Imaginaos que me han pasado a mí el test de Wechsler en inteligencia y he sacado 100. A ti te han aplicado otro test, el test de... 5, 20. 120. El problema es que si es otro test, tiene normas distintas. Una media distinta y una desviación típica distinta. Por ejemplo, el test a principios del siglo XX, los test de inteligencia se encontraron un problema en Norteamérica. Se utilizaron en la selección de soldados para ir a la Primera Guerra Mundial. Y tenían que sacar a los mejores en el sentido de que pudieran dirigir batallones, que iban a ser los cabos. Y lo tenían que hacer de forma rápida. Y les aplicaban el test de Wechsler. El problema es que el test de Wechsler depende de que la persona sepa leer inglés. Y había muchos inmigrantes italianos, irlandeses, no sabían inglés todavía. Bueno, el irlandés sí, pero italiano, polaco, etcétera, no. Podrían ser muy inteligentes, pero si no saben inglés, entonces tuvieron que desarrollar test de inteligencia que no dependían del lenguaje. Y que no me acuerdo cómo se llama, uno de estos, y no recuerdo cómo se llamaba, que es simplemente con una serie de figuras, tenías, ¿sí? Sí, no vemos nada. ¿Cómo que no? Creo que ha sido cuando estaba ahí explicando. Lo siento. Porque es que el problema de esta pizarra es que no se ve ahí. Nos han pasado 2 test de inteligencia. ¿Cómo podemos comparar su puntuación con la mía? Ya no es como hemos hecho con el coeficiente de variación, la varianza de las variables. Son puntuaciones de individuos discretos, tú y yo. Puntuaciones típicas. En las puntuaciones típicas lo que hacemos es, siempre partimos de una puntuación directa. La puntuación que está informado el test. En primer lugar, lo que hacemos a esa puntuación, X su I es José y el número que nos identifica a vuestro compañero y a mí. Y le restamos la media. Esa puntuación en una media nos da una puntuación diferencial. Una puntuación diferencia. ¿Vale? Y por último, la dividimos por la desviación típica de ese test. Entonces, vamos a tener una puntuación que llamamos Z, puntuación tipificada, que tiene una característica. Sea el test de Wechsler que me han pasado a mí, o sea el que te han pasado a ti, cualquier variable en donde hemos pasado de puntuaciones directas en el test original a puntuaciones Z, todas tienen la misma media y la misma varianza. Cualquier variable a que se la someta a este procedimiento, las nuevas puntuaciones Z tienen media 0 y desviación típica 1, sea la variable que sea. Por lo tanto, tenemos
ya podemos comparar mi puntuación Z en Wechsler y tu puntuación Z en... Porque están en la... Hemos estandarizado... no se puede girar la cámara hacia pizarra. Es lo único que hemos... El año pasado conseguí un chichón haciendo lo que me están pidiendo. Pero bueno, no sé si se verá o se verá muy bien. Se ve un trozo. Bueno, intentaré... En cualquier otro ejemplo intentaré que se vea en la cámara, aunque estamos viendo toda la mesa. De nada. Puntuaciones Z. Es una transformación de una serie de puntuaciones que tienen en cuenta la media y la desviación típica. Por consiguiente, cualquier variable en ese expresada como una Z es una puntuación estandarizada y se pueden comparar directamente. Y más adelante veremos algo muy importante, y es que a partir de esas puntuaciones, si sigue la curva normal, podemos calcular probabilidades. Si no fuera por ese... Si no fuera por ello, tendríamos que calcular las probabilidades haciendo integrales. ¿Qué preferís? Las integrales. La utilización de... Ahora mismo, Z va a ser simplemente una forma de estandarizar puntuaciones. Pero más adelante veremos que además nos permiten hacer cálculos si la distribución es normal. Cálculos de probabilidades. Que si no fuera así, tendríamos que utilizar integrales. Y ahora simplemente tenemos que calcular la Z e irnos a las tablas. Y punto. ¿Vale? Entonces, es muy cómodo. La puntuación es Z. Básicamente, una puntuación Z indica si coincide con la media, es inferior o es superior a ella. Si yo tengo una Z de -1, estoy por debajo de la media. Si tengo una puntuación de Z de 2,3, estoy por encima de la media. La media es 0 en este caso. La media es 0. Aquí está demostrado matemáticamente, pero creo que tampoco es... La media es el sumatorio de las puntuaciones diferenciales partido por n. Sumatorio de cada una de las puntuaciones menos la media partido por n. Cogemos el sumatorio y lo metemos dentro de los paréntesis. Dividimos este cociente en 2, ponemos el n a mano izquierda y a mano derecha, tenemos la resta de dos cocientes, pero resulta, este cociente es la media y este también es la media. Tenemos 0. Y ¿la varianza es igual a la varianza de las puntuaciones directas? La varianza de las zetas es la unidad. Eso, ahí hay un error. Ah, claro. Perdón, pero claro. Hablando de las puntuaciones diferenciales. Sí, esto es cierto en las puntuaciones diferenciales, no en las puntuaciones Z. ¿Vale? Aquí se ha quedado a la mitad. Esto es para las puntuaciones diferenciales. Para las puntuaciones típicas, las Z, claro, la media, la varianza de la reducción típica coincide, es 1. Y la media de las puntuaciones Z vale 0. Eso es importante que lo memoricéis. En el manual no sale. ¿Os No. sale a vosotros? Sí, sí. Pero en cuanto a los apuntes, sí que está. En los apuntes está. Pues el niño no lo ve. Vas a trabajar con ello muchas veces. Así que, puntuaciones Z. Vale, ya. Media 0. Es que estaba antes el vice de curtesis. Desviación típica 1. Importante, una puntuación típica indica el número de desviaciones típicas que se aparta de una puntuación con respecto a la media. Es decir, como la desviación típica está en la misma escala que la media, si a ti te dicen, oye, tu hijo puntúa en inteligencia
dos puntuaciones típicas por encima de la media. Sabes que la Z es 2. Se están diciendo la Z. Ese valor Z es el número de regiones típicas, 1, 2, 3, 4, que se aparta una puntuación concreta con respecto al centro, a la media. Aquí tenéis una serie de ejemplos. A ver. Sí. Tenemos un ejemplo en el que nos dan aquí los datos directos o los datos en categorías. Eso es muy importante. Nos dan los datos directos. ¿Por qué? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos N hay? Bueno, no lo dicen, pero hay 5 casos. Esta es la media. Nos dan los datos directos. Ahora no lo dicen. 5 niños en una asignatura X. Esas son sus puntuaciones. Los datos directos. Determina las propiedades de las puntuaciones diferenciales y típicas señaladas anteriormente. Lo primero que se hace es calcular la media y la varianza de esa variable. La media, pues te coges el sumatorio, no aparece por aquí, 6 más 8 más 7 más 4, y divides por 5. Y te tiene que dar 7. Y calculas la varianza, te da 4. Esta es la escala original. La escala original tiene media 7 y varianza 4. Si ahora lo que haces es que calculas puntuaciones diferenciales y puntuaciones tipificadas para cada uno de estos sujetos, ¿qué haces? Para el primer sujeto, ¿qué tienes que hacer? La puntuación diferencial será 6 menos la media, 4. No, la media 7. No. 6 menos la media, 7. 6 menos 7, menos 1. Esa diferencia. Puntuación diferencial. 8 menos 7, su puntuación diferencial, 1. Estos son en qué medida estos valores se diferencian con respecto a la medida. Son las puntuaciones diferenciales. Si las sumamos, nos da 0. Y su varianza será la misma que la de la puntuación variable original, 4. Necesariamente porque lo único que hemos hecho a estas puntuaciones es aplicarle menos 7. Le hemos sumado, en este caso restado, una cantidad, la misma a todos. Lo único que hemos hecho ha sido trasladar las puntuaciones. Han pasado de 6, 8, 7, 10 al centro de la... tiene como punto central ahora 0. Y para calcular las puntuaciones Z, lo único que hacemos es estas puntuaciones diferenciales divididas por S de X, por la división raíz cuadrada de 4, 2, y te da estas puntuaciones tipificadas. Menos 1 partido por 2, menos 0,5. 1 dividido entre 2, 0,5. Estas serían las puntuaciones Z, cuya media, si hacéis la suma, de nuevo va a ser 0, y si hacéis el cálculo de la división típica, va a ser la unidad. Aquí tenéis los cálculos para las puntuaciones diferenciales, que es la puntuación diferencial media 0 y varianza la misma que la variable original, mientras que en puntuaciones tipificadas la media es 0, pero ahora la varianza es 1. ¿Y cuánto va a valer la variación típica? 1. Ahí en este caso no hay diferencia entre una y otra. ¿Alguna pregunta sobre esto? Nos falta el índice de kurtosis y el diagrama de caja en la cromatografía. Sí. Las diapositivas estas de las ¿tú las puedes pasar por correo o algo? Sí. Sí. Vale. De hecho, Vale. estoy intentando grabar las clases.
El tema 2 me falta un poquito. Y el tema 3, pues en cuanto tenga, y os lo iré enviando. Al igual que exámenes resueltos de años anteriores. Por tema. Extraeré del tema 1 las preguntas y las explicaré en clase. Bueno, las explicaré en el vídeo y os lo envío. ¿Vale? Sí, sí, muy bien. Gracias. ¿Qué decía que faltaba? Sí, el índice de curtosis y el diagrama de caja. El índice de curtosis y el diagrama de caja. Ah, tenemos que ir bonito. Pero lo vamos a hacer en el próximo día. ¿Vale? Por eso. Es que el diagrama de caja es muy bonito.